Profesora, tengo usted muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a exponer el trabajo, que es un ensayo, que como tema principal tenemos la teoría de Karl Popper en la pedagogía de las ciencias sociales. Como docente tenemos a la licenciada Ketiluz Colmenares Rodríguez. Autores o estudiantes de este hermoso ensayo: Janet Gisela Bente Ordenola, Jessica Guamán Díaz, Alexa de los Ángeles Panduro Mori y Biller Stanley Ismini Sanka. Como introducción, tenemos el preámbulo, es que nos dice que el presente ensayo lleva como título la teoría de Karl Popper en la pedagogía de las ciencias sociales. Karl Popper ocupa un puesto muy importante dentro de la filosofía contemporánea. Es el máximo representante del racionalismo crítico, filósofo de la ciencia británica de origen austriaco, famoso por su teoría del método científico y por su crítica del determinismo histórico. Nació en Viena y se doctoró en filosofía por la Universidad de su ciudad natal en 1928. Aunque no fue miembro de la llamada Escuela de Viena, simpatizó con su actitud científica, pero criticó algunos de sus postulados. Desde 1937 hasta 1945, ejerció la docencia en la Universidad de Central, Nueva Zelanda, y más tarde en la Universidad de Londres. Murió en 1994. Tenemos también como contenidos más relevantes de Karl Popper, de la contribución más significativa a la filosofía de la ciencia, de su caracterización del método científico. En su lógica de investigación científica, en el año 1934, criticó la idea prevaleciente de que la ciencia es, en esencia, inductiva. También tenemos el planteamiento del problema, que es la realidad problemática. ¿Cuál es la base teórica científica principal de la filosofía de Karl Popper? Tenemos como objetivo: el presente ensayo tiene el objetivo de dar a conocer la teoría de Karl Popper en la pedagogía de las ciencias sociales. También Karl Popper tenía como objetivo de conocimiento permitir reproducir el pensamiento abstracto, los aspectos y relaciones esenciales de la realidad. También tenía un conocimiento científico, o como el tipo de conocimiento un poco mejor o más importante que tenemos. Para él, el conocimiento científico se logra mediante la aplicación del método científico a la solución de los problemas. También nos dice que Karl Popper, ¿cuál era el objetivo del conocimiento de su ciencia? Bueno, él tenía como objetivo entender y explicar con objetividad, rigurosidad y precisión el porqué de las cosas, descubrir las relaciones constantes en los fenómenos. También era establecer las leyes y principios y que obedezcan. También era comprender los procesos o leyes que rigen la naturaleza. Como acá también nos dice, el conocimiento de la sociedad, en ella se pueden conocer las nociones más relevantes del proceso cognitivo que permiten establecer algunas bases para la educación a partir de los planteamientos del problema. La contribución más significativa de Popper a la filosofía de la ciencia fue su caracterización del método científico. En su lógica de la investigación científica, en 1934, criticó la idea prevaleciente de que la ciencia es, en esencia, inductiva, lo que les estaba diciendo. Propuso un criterio de comprobación que denominó falsabilidad para determinar la validez científica y subrayó el carácter hipotético. También tenemos los contenidos más relevantes de Karl Popper.
Era la contribución más significativa de Popper a la filosofía de la ciencia fue su caracterización del método científico, en su lógica de la investigación científica en el año 1934. Criticó la idea prevaleciente de que la ciencia es en esencia inductiva. En su esencia inductiva, propuso un criterio de comprobación que denominó la falsabilidad para determinar la validez científica y subrayó el carácter hipotético deductivo de la ciencia del acuerdo con los procedentes. Al hablar de la contribución en la sociedad, es importante aclarar que la educación para Popper tiene una base epistemológica sólida que va de la mano de su planteamiento sociopolítico, tal como sostiene el profesor Campos Elías Burgos en 2010. La educación, en la medida que se promueve el espíritu crítico, contribuye al fortalecimiento de la democracia. Karl Popper también tenía una teoría educativa desde el pensamiento científico. Nos dice que Popper consideraba que uno de los principales básicos de la reforma educativa es la idea de que la educación es adherente a la vida y por lo tanto debe valer para mejorar la relación entre alumnos y maestros, y que también la escuela se convierte en un ambiente amigable para ellos y puedan trabajar en conjunto ya maestros, alumnos, alumnos, maestros. También tenemos la importancia, que es, mediante este ensayo damos a conocer todo referente a la teoría de Karl Popper en la pedagogía de las ciencias sociales, en donde encontramos algunas cuestiones que consideramos centrales a la definición de lo que puede encontrarse por investigación. El falsacionista considera que la ciencia es un conjunto de hipótesis que se proponen a modo de ensayo, con el propósito de describir o explicar de manera precisa el comportamiento de algún aspecto de la naturaleza. El falsacionismo es uno de los pilares del método científico. También tenemos, como nos dice Karl Popper, que el falsacionismo o racionalismo crítico es una corriente epistemológica que fue fundada por el filósofo Karl Popper en el año 1902 al 1994. Para Popper, poder construir una teoría significaba intentar refutarla mediante un ejemplo, donde ahí Karl Popper dice que el falsacionismo es uno de los pilares del método científico. Bueno, profesor, eso fue todo. Ahora doy paso a mi compañero Vile para que les explique las razones por qué realizamos el ensayo. Buenas tardes, compañeras y profesora. Continuando con la exposición, en representación de mi equipo de trabajo, voy a dar a conocer acerca de las razones por qué realizamos el ensayo. En primer lugar, el presente ensayo tiene como propósito conocer la importancia de estar informados nosotros como futuros docentes y al público en general sobre la teoría de Karl Popper en la pedagogía de las ciencias sociales, ya que Popper es uno de los personajes que nos ayudó en este trabajo, en este ensayo, eh, para plasmar todo relevante a él, porque en sí su teoría es muy importante. Es un personaje que aportó mucho a la filosofía de conocimientos, sus aportes del falsacionismo, que altamente reflexivo, que busca el progreso de la ciencia usando una evolución para establecer mejores conclusiones y una considerablemente al conocimiento del hombre. Nos quiere dar a conocer que Karl Popper es sumamente importante, ya que su teoría ayuda a la pedagogía, ¿no? A conocer más de él y como a las ciencias sociales, ya que como dicen que él es un personaje que aportó mucho en lo que es en conocimientos.
su aporte más importante fue el falsocianismo, en la cual nos permitirá adquirir nuevos conocimientos y si analizamos bien las cosas, tengamos en cuenta que la ciencia avanza entre el ensayo experimentado y el error. Y la misma creencia pone una teoría sobre otra, diciendo que mejor que las anteriores, este ensayo resuelve algunas dudas que teníamos de Karl Popper sobre su base principal de su filosofía. Y se realizó con un propósito de dar a conocer e informar de informar más sobre su teoría y cómo es que se aplica en la pedagogía de las ciencias sociales. Continúa, compañera, lo que es la... Bien. Hipótesis. Afirmamos que la base teórica científica de Karl Popper es el racionalismo crítico, que consiste en hacer una crítica a las teorías establecidas por la ciencia y se opone expresadamente al positivismo lógico. Que nosotros como equipo de trabajo llegamos a esta hipótesis, ¿no? En la que Karl Popper hace críticas a otras teorías. Como se dice, para él no es una ciencia, como dice, algo que no se puede comprobar. Continúa, compañera, otra. La argumentación. Igualmente, muestra la oposición de Popper al empirismo basado en la naturaleza y la ciencia de los sentidos, también a la formación del conocimiento. Pasa por ser parte fundamental como un proceso evolutivo que parte de los problemas y tiene intentos de solución y exclusión de los intentos fallidos. Nos quiere decir que si aparte de los problemas, uno de repente puede dar otros intentos más, hasta por más intentos de repente podemos llegar a una conclusión, ¿no? El objetivo de Popper se refiere al conocimiento del carácter universal, es decir, se trata de construir enunciados acerca de la realidad que valgan para todo el mundo. Enunciados que correspondan a la realidad. La objetividad es una característica propia de la ciencia. La ciencia es un conjunto de argumentos lógicamente válidos y así como tal debe ser un sistema de enunciados contrastados. La objetividad de los enunciados depende de su capacidad para ser constatados, es decir, de ser expuestos a la falsabilidad. Yo mantengo que las teorías científicas nunca enteramente son justificables o verificables, pero que no son obstantes ni contrastables. Karl Popper no solo es importante por su teoría de la humana, entre las cuales se encuentran en la de la educación. En este último campo, vale la ciencia por sus ideas sobre libertad y la democracia, en la oposición a cualquier tipo de dogmatismo, sino que sus planteamientos permiten enfrentar diferentes campos de la actividad para señalar la idea de Karl Popper que tiene la escuela. Se trataría de una institución en la que los jóvenes pudiesen aprender sin ningún fastidio y en la que fuesen estimulados para plantear problemas y a discutirlos en una escuela en la que se hubiese que escuchar respuestas no deseadas a cuestiones no planteadas, en la que no hubiera que estudiar solo para aprobar los exámenes. Esto es algo que nosotros rescatamos de Karl Popper en el año 2002. Karl Popper nos dice que él quisiera que no solo vayamos de repente con un propósito a una escuela o a una institución educativa, con el fin de querer aprobar nada más los exámenes. No, eso no implica de repente ser un buen estudiante, sino Karl Popper nos da a entender de que debemos cambiar esa ideología, ¿no? Pase la siguiente diapositiva, compañera.
Al parecer, bueno, como conclusión final, podemos decir que el trabajo elaborado fue algo satisfactorio para nosotros, ya que podíamos conocer más de este personaje tan importante que dio sus aportes a la filosofía, ¿no? Y es uno de los personajes que debemos de tener, de tener más en cuenta, porque ya que él da sus aportes a la educación con su teoría, la falsabilidad, una de sus teorías científicas que nos da un punto muy importante que debe ser justificable y verificable.